Estamos en Las Vegas, pero no por la razón que tú crees. Conocida mundialmente por sus casinos y vida nocturna, Las Vegas está consolidada como uno de los epicentros de entretenimiento en Estados Unidos, pero también enfrenta una realidad preocupante, ya que Las Vegas es una de las ciudades más calientes y contaminadas del país. Las Vegas sufre del fenómeno conocido como el efecto isla de calor. Este se produce cuando las áreas urbanas experimentan temperaturas significativamente más altas que sus alrededores rurales. Esto debido a la absorción y retención de calor por parte de edificios, carreteras y otras superficies artificiales. Fuimos a Islas Vegas, una zona predominantemente latina, para entender cómo el calor afecta a la comunidad en su día a día. Estuve trabajando en una bodega y las personas se desmayaban. Cuando escuchábamos ya venía la ambulancia porque alguien se desmayó. Lo peor es la deshidratación, la piel se reseca, tenemos que hidratarnos muchísimo para poder laborar en nuestras áreas de trabajo. Cuando trabajas en los bajos, en los árboles, es cuando te refrescas un ratito. Los efectos combinados del calor extremo y la contaminación del aire son devastadores para todos, pero hay un grupo en particular que está siendo afectado. A mí lo que me preocupa mucho es la contaminación del aire. El año pasado, que fue el 2023, la Asociación de Pulmón Americano dijo que esta área era el número 15 más contaminada de todas las ciudades. Entonces tomaron 227 ciudades en los Estados Unidos y de las 25 más contaminadas nosotros éramos 15. Este año, 2024, ahora no somos 13. O sea que hemos subido en un lugar que no me quiero mover más lejos de ese número, pero tenemos mucha contaminación de aire. Entonces esto lo que significa es de que las áreas que son latinas o donde viven los morenos son las que tienen el más impacto. Eso combinado con el calor extremo también me preocupa mucho porque eso causa dificultades para respirar y afecta mucho a los niños y a los ancianos. Las tasas de asma infantil en Las Vegas son alrededor del 10 y 12%, comparado con el promedio nacional del 8 y 10%. En Nevada, como en el resto del país, gran parte de la contaminación del aire viene del sector transporte. Las emisiones de gases de efecto invernadero de este sector es aproximadamente el 28% del total de las emisiones en los Estados Unidos, lo que lo convierte en el mayor contribuyente de emisiones del país. Una madre en Las Vegas nos cuenta cómo su hija estaba teniendo consecuencias de salud cuando comenzó a tomar el bus escolar. ¿Y cómo te diste cuenta que el asma estaba empeorando? ¿Qué síntomas tenía? Cuando ella era pequeña y todavía no tenía que tomar un bus para ir a la escuela, no tenía que usar el aparatito, el inhaler, que ahora tiene que traer con ella. Entonces, a raíz de que ella empezó a usar el bus, fue que ella fue como un poquito empeorando. Decidí yo llevarla a la escuela por mi propia cuenta para que su salud no empeorara. En 2017, Chispa, una organización que aboga por los derechos ambientales de la comunidad latina, lanzó la campaña Clean Buses for Healthy Niños, para instar a las autoridades a priorizar la salud de los niños y las familias. Y me dices que tuvieron que hacer manifestaciones, protestas. ¿Cuál fue el motivo de eso? O sea, ¿por qué estaban pidiendo los nuevos autobuses eléctricos? Bueno, porque se ocupan autobuses que utilizan diésel. Y el diésel contamina muchísimo, afecta precisamente a los niños que utilizan el transporte, crea enfermedades pulmonares, afecta a los que tienen asma, más a los que tienen asma, y puede producir también cáncer. Y nos fuimos por las energías limpias. Varios voluntarios de la comunidad unieron fuerzas para demandar al Estado este cambio, y algunos latinos fueron líderes en este proceso. Fuimos a tocar a las puertas para educar a nuestra comunidad y hacerles saber los peligros que era el diésel, porque muchas personas no tienen conocimiento del diésel, que es muy dañino para nuestra salud. Es por eso que el condado de Clark adoptó un nuevo plan de sostenibilidad y acción climática en 2021 que tiene como objetivo reducir las emisiones en un 100% para 2050.
Nevada recibe este año 2024 $7.7 millones en fondos federales para comprar 25 autobuses escolares eléctricos. Ya hubo una primera ronda que aplicó el Distrito Escolar del Condado de Clark, donde obtuvo alrededor de $10 millones que van a servir para adquirir 25 autobuses, que de hecho ya están adquiridos. Y salió en el 2022 la ley de reducción de la inflación, donde también están asignando $1,000 millones y que es para el transporte de vehículos pesados, ¿sí? Los fondos de la ley de reducción de la inflación prácticamente ya se liberaron en abril, pero realmente la demanda a nivel nacional de todos los distritos escolares ha superado esa cantidad. Ahora prácticamente se están solicitando alrededor de $8,000 millones. Los autobuses eléctricos son mucho más limpios que los de diésel porque tienen 0 emisiones directas, es decir, los autobuses eléctricos no emiten gases de escape, lo que reduce la contaminación del aire. Menor dependencia de combustibles fósiles, ya que funcionan con electricidad que puede generarse a partir de fuentes renovables como la solar, eólica e hidroeléctrica. Menor mantenimiento y más durabilidad. Los motores eléctricos tienen menos partes móviles y requieren menos mantenimiento que los motores de combustión interna, lo que reduce la necesidad de reemplazo de piezas y la generación de residuos. Yo me siento maravillosamente contenta. Ha sido un gozo para mí el que hayan aprobado todos estos ahorita de la campaña para que se haga realidad, y pues vamos a estar continuando peleando y, como dice, con actitud y con fuerza. Con el esfuerzo de la comunidad latina y los nuevos fondos, la comunidad está logrando un futuro más limpio para las nuevas generaciones. Los autobuses eléctricos son solo un destello del potencial inmenso que encierra la transición verde. Este logro es una prueba palpable de que unidos podemos construir un mundo más sostenible y esperanzador.